comunicando por el chat. Los colegas de Piaget me han invitado para que tengamos yo siempre le llamo una conversación respecto de algún tema curricular, que eso es básicamente lo que estamos haciendo, es como yo lo percibo, y que el tema de esta vez sea los enfoques transversales. Y de eso pues, se podría hablar de manera general y bien amplia. Y varias veces que he conversado de ese tema con los colegas, están pensando que es por esa razón. A ver, ratito. Ah, ya, gracias por avisarme. Ya me dicen que es que porque estoy compartiendo doble. A ver si ahora sí se va a ver. Espero. Ya, ahí está. Ya. Entonces, vamos a trabajar acerca de los enfoques transversales. Me van avisando. Y como yo les mencionaba, siempre la idea que existe, voy a ponerme en el celular para ver que también se esté viendo, porque puede ser que de esa manera voy a controlar si se está viendo. Está por acá para ver cómo se ve. Mm, ya. Sí, sí se ve más o menos. A ver, voy a probar. Ah, no se ve. Ya se quedó como trabado en el. Ya, se queda como trabado en la primera lámina nada más. Vamos a compartirlo de acá. Voy a ir controlando con mi celular para ver. Sino que Zoom, como todas las formas, se va actualizando y luego surgen algunos problemas. Bien, vamos rápidamente, vamos a ver enfoques transversales y siempre hay una discusión con respecto a enfoques transversales porque cuando se los comenta suenan muy retóricos, suenan muy de teoría. Ah, ¿no se escucha? A ver, verifica alguien más. Ah, ¿sí se escucha? Ya, gracias. Siempre avisen. Entonces, entonces ahí María tienes que decir, no escucho. Es que queda muy bien la teoría. Y lo que vamos a tratar de presentarlo hoy día es cómo eso lo aterrizamos también en nuestra planificación, en nuestro día a día. Voy a partir de la premisa de que ustedes son profesores que están en ejercicio, sea que sean incorporados en carrera pública, sea que estén contratados, y que les interesa el tema de cómo trabajar esto de los enfoques transversales en el aula. Entonces, tuvimos una conversación hace unos días, no sé cuántos de ustedes estuvieron, acerca del tema de planificación. Y mencionábamos que independientemente de lo que nosotros pensemos, de cómo debe ser la estructura, de cómo debe organizarse una planificación, cómo debe organizarse la planificación, es decir, el mismo ministerio jamás indica que debe haber un formato o algo así. Mire, pero toda planificación, cualquier unidad didáctica debería tratar de responder a qué aprenderán los estudiantes, cómo aprenderán los estudiantes y cómo se dan cuenta que están aprendiendo. Entonces, en ¿qué aprenderán los estudiantes? Por eso le he puesto ahora el asterisco. Uno debería pensar de que ese ¿qué aprenderán? Se contesta no solo en términos de las competencias que se desarrollarán, sino de los valores que trabajaremos con ellos. Solo vamos a ver. Ese es un elemento bien importante. El otro elemento que creo que siempre es interesante mencionar respecto a los enfoques transversales es hacer referencia a su origen. Es decir, el currículum nacional, esta versión actual del currículum nacional, ¿no? Ustedes saben que el currículum existe por veintitantos años, ¿no? Pero ha tenido distintas versiones. Habrán futuras nuevas versiones. Esto es inevitable, ¿no? Siempre han trabajado el tema de los valores. Si ustedes, algunos de ustedes tienen años de experiencia, tienen que haber trabajado con el DCN, que tenía valores y actitudes.
Lo que hizo esta versión del currículum fue vincular esos valores a los principios de la educación peruana. Y ahí es donde yo quiero, y es la única actividad de interacción que les voy a pedir, es que ustedes me digan cuáles son esos principios. Van a tener la oportunidad de escribir tres. Para eso vamos a usar el Menti como un medio para recuperar saberes previos. Voy a compartir aquí en el chat el link del Mentimeter. Hagan clic ahí y eso les va a llevar a esta página, ¿no? Donde ustedes en una sola palabra, van a tener la oportunidad de escribir hasta tres, ¿no? Me digan cuáles son los principios de la educación peruana, es decir, para ver si ustedes como profesores los recuerdan. Están nuevamente, hacen, hacen clic en el link que está ahí, lo vuelvo a poner nuevamente si desean, les lleva a esto y les va a dar la oportunidad de mencionar hasta en tres palabras, van a ser solo palabras, y quiero ver que ustedes los recuerden. ¿Cuáles son los principios de la educación peruana? 2 minutos mientras les espero. Eso es para tener algún grado de interacción, no que sea solamente, no sea solamente que ustedes me escuchen a mí hablar. Mm, Gladys, pero use el link. Aún estés en tus horas, clic ahí, te va a llevar el Menti y vas a tener que colocar la respuesta. Ah, muy bien. Ya, ayuda. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Es importante, ¿ah? Estoy leyéndoles acá en el chat también. Por eso me ven viendo de costado. Mm, Johnny, gracias. Bien, a ver. La idea no es incomodarles, sino era una forma de recuperar saberes previos. Ah, acá aparecieron calidad, ética, inclusión, formación integral. Ya, bien. A ver, 30 segundos más, a ver si aparecen algunos más. Ética, equidad, igualdad. Ya, inclusión. Bien, vamos a trabajar con eso. Primero recordemos por qué lo estamos mencionando. Lo estamos mencionando porque estamos hablando acerca de los principios que tiene la educación peruana. ¿Y qué tiene que ver, Julio, los principios de la educación peruana con los enfoques transversales? Mucho, porque son de ahí de donde viene. Entonces, lo primero, y aquí adelantándome a una pregunta que siempre suele haber,
esta presentación. Yo cuando termine se la voy a hacer llegar a los colegas de Piaget. Si ellos tienen a bien hacérselo llegar a ustedes, yo no tengo ningún problema. Yo le he preparado para ustedes. Aquí en el PPT pueden ver, está el link a la Ley General de Educación. Y la pregunta sería, ¿por qué está la Ley General de Educación? Porque en el artículo 8 de la Ley General de Educación, en el artículo 8 se habla de que la educación peruana tiene a la persona como centro. Ese es un tema luego para conversarlo, y agente fundamental del proceso educativo, y se sustenta en 8 principios. Es decir, otra vez, el artículo 8 de la Ley General de Educación, la 28044, que rige todo lo que nosotros hacemos como educadores, menciona que, uno, la persona es el centro del proceso educativo y que, como tal, se sustenta en 8 principios. Y lo que yo les estaba tratando de a ustedes hacer recordar como profesores era que recordaran cuáles eran esos principios. Ahí te los vamos a ver. El primero y uno que surgió de varios de ustedes, ese fue el tema de la ética, ¿no? La ética, porque lo que nos dice, cita textual de lo que está en la ley, es que inspira una educación promotora de valores. Es decir, el principio ético hace que la nuestra sea una educación eh, que promueve valores. Ahí es bien importante mencionar algo que me van a escuchar decirlo como 3 veces. La educación básica en el mundo, históricamente, si revisan los textos, se han movido, digamos, en los últimos 100, 200 años, como en una línea de conocimiento, competencia, valores. Es decir, lo que la escuela básica debe hacer para formar a sus futuros ciudadanos ha sido visto como siglo XIX, mitad del siglo XX, como el que los estudiantes tengan conocimientos. Información, claro, porque 1950, 1960 no había información, 1920 menos, y el profesor era la fuente de esa información, entonces la información que la sociedad quería que sus futuras generaciones tuviera, se transmitía a través de la escuela. Eso, y ya sea aquí, si sobre todo hay profesores jóvenes en el almanaque, eso es absolutamente absurdo en la actualidad, ¿no es cierto? El conocimiento, la información está a la mano de los estudiantes con un clic, y entonces no es necesario tener una educación centrada en el conocimiento. Década del 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Nos movemos a que debemos tener una educación centrada en el desarrollo de competencias. Puede tomar otros nombres, capacidades, habilidades, pero era más que los estudiantes aprendan a hacer algo. No un saber hacer, sino que aprendan a hacer algo. Es decir, que su aprendizaje se visibilice y se traduzca en el hacer cosas, porque los conocimientos podían, y no es que podían, sino que ciertamente los conocimientos se terminan siempre volviendo obsoletos. Y una educación básica pues no puede gastar sus esfuerzos en centrarse en transmitir a los estudiantes un conjunto de información que en un tiempo muy breve se va a volver obsoleta. Entonces nos movimos como sistemas educativos a una educación centrada más y toma distintos nombres en el mundo, competencias, capacidades, habilidades, ¿no? Que los estudiantes aprendan a hacer algo. Y ya en este siglo, aunque viene de anteriormente, lo que se empieza a cuestionar es que ambas cosas sean ciertas. Si bien es cierto, los conocimientos se vuelven obsoletos tarde o temprano. Las competencias también.
Solo les pongo dos ejemplos de cada una de las cosas que estoy diciendo. Hace 60 años, 70 años, la gente estudiaba que el átomo era como un sistema planetario, el modelo atómico de Bohr, ¿no? Protón y neutrón en el centro, electrones dando vueltas alrededor de ese centro. Se parecía mucho a un sistema planetario y así era. Así se enseñaba, así había maquetas. Ese era el conocimiento de hace 70, 60 años. ¿Qué sabemos en el 2024? Que no, que el átomo no es como un sistema planetario, sino son como una nube en la cual se encuentra en equilibrio no solo el protón, el neutrón, sino está el taquión, el quark, etcétera, ¿no? Todo conocimiento eventualmente se vuelve obsoleto. Cualquier cosa que ustedes crean se va a volver obsoleta. El refugio de la competencia, ¿no? Este saber algo, este poder aprender haciendo, este resolver problemas en situaciones determinadas, se vuelve como un recurso, se vuelve como un refugio. Pero eso también se vuelve obsoleto, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántos de ustedes, y ahí más o menos vamos a poder saber nuestras edades, yo levantaría la mano en ese caso, ¿cuántos de ustedes aprendió a escribir a máquina, mecanografía? No me acuerdo haber llevado en mi colegio en educación para el trabajo mecanografía. Era una habilidad aprender a escribir a máquina. Eso ahora es obsoleto. Si yo golpeo acá esta lápiz en la cual estoy trabajando, dando la charla, con la fuerza con la que golpeaba mi máquina de escribir, puedo terminar malogrando la laptop, ¿no es cierto? Es una habilidad. Fue útil en su momento, pero se volvió obsoleta. Ahí está. Gaby y Gladys también aprendieron mecanografía igual que yo, ¿no? Entonces lo que se empieza a trabajar es que la escuela, sin dejar de lado lo anterior, porque esa es también una mentalidad a veces extraña que tenemos, ¿no? Como desarrollamos competencias, ya no hacemos conocimientos. Es imposible, no se puede desarrollar competencias sin conocimientos. Se empieza a mover los sistemas educativos más serios a centrarse en el desarrollo de valores, porque los valores es algo que es mucho más permanente. Y eso otra vez, no significa, como vamos a tener un currículum por valores, vamos a dejar de lado las competencias y los conocimientos. Obviamente que no, que tienen que siempre ir como incluyendo. Entonces, por eso nuestro primer principio habla de una educación promotora de valores, de un conjunto de valores. Ahí, y ese es un tema siempre bien discutible, no es que esos valores son los socialmente aceptables y luego lo vamos a ver en toda la charla. Pero ese es el primer principio. El segundo principio que surgió de ustedes, lo mencionaron también, es el de equidad. El principio de equidad que es un principio bien interesante, porque muchas veces nosotros, los profesores, confundimos equidad con igualdad. Y la equidad no es darle a todos por igual, porque en una sociedad como la nuestra, con tantas desigualdades, darle a todos por igual significaría mantener esas desigualdades. Aquí este ejemplo de tres personas que quieren ver un partido de béisbol, pero unas maderas, una tapia, diría en mi pueblo, pero no sé, es como un muro lo impide que lo vean. Es una manera de ayudarlas centrados en la igualdad, que sería erróneo en este caso, es darles a cada uno de ellos un cajoncito para que puedan ver. Uno podría decir, mire, he sido igualitario, les he dado a todos por igual, ¿no? Pero miren que uno sigue sin ver. Solo dos se han beneficiado de eso. Entonces, la igualdad en sociedades como la nuestra, y además yo creería, pues es poco atrevido de mi parte, yo creería que en toda sociedad no es necesariamente un principio o no es un buen principio, porque si yo defiendo que le doy a todos por igual, es decir, pongámoslo en lenguaje de profesor, si yo digo yo trato a todos mis alumnos por igual, estoy preservando las diferencias intrínsecas que hay entre ellos. Algunos pueden tener mayores necesidades de mí que otros. En cambio, la equidad es darle más al que más necesita. Y ahora sí, los tres pueden ver.
Veámoslo en un ejemplo de colegio, ¿no? Yo siempre menciono ese ejemplo, me gusta siempre mencionarlo porque, es más, resume muchas cosas que yo he visto en la escuela, ¿no? Hay tres alumnos, sea primaria, sea secundaria, que siempre llegan puntuales, traen sus cosas, vienen ordenaditos y bien arreglados con todos sus cuadernos. Si llamo a la mamá viene, etcétera. Y tengo otros tres que faltan, a veces vienen, a veces no traen sus cosas, vienen todos desordenados. Si me quiero comunicar con la mamá, no me responde, su número ya está desconectado, desactivado, etcétera. Por principio de equidad que estamos mencionando ahorita, ¿a quién yo como profesor o profesora debería atenderle un poco más? ¿A los tres primeros o a los tres segundos? Obviamente a los tres segundos, ¿no es cierto? Es por principio, es lo que yo debo hacer como docente. Dense cuenta, y siempre pongo este ejemplo, dense cuenta que al hacer eso, yo no estoy siendo una buena persona. Yo no estoy siendo, qué bueno que es Julio, que atiende a estos tres niños que tienen, vienen así todos desarregladitos, no traen sus cosas. No, no estoy haciendo eso. Estoy cumpliendo lo que la ley de educación me requiere de mi profesión, tra- tener el principio de equidad. ¿Se dan cuenta? Para los que se han ido ingresando, estamos mencionando los principios de la educación peruana, porque los principios de la educación peruana ahora lo vamos a mencionar, dan lugar a los enfoques transversales. Los principios son mucho más grandes, son mucho más amplios, es cómo la sociedad debería funcionar. Ahora muchos de ustedes podrían decirme, Julio, la sociedad no funciona así. Muy bien, pero por eso es ese principio. Queremos que funcione así. El otro es el principio de inclusión, ¿no? Y si bien es cierto, el principio de inclusión apareció con esto, con incluir a las personas con algún tipo de necesidad especial o discapacidad. El principio, si ustedes lo leen, lo que está ahí es cita textual de lo que está en la ley, es que incorporamos a todo tipo de personas en nuestra sociedad, con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados, vulnerables, en ámbito rural, no hacemos distinción por etnia, religión, sexo u otra causa o discriminación. ¿Se dan cuenta? Como somos una sociedad inclusiva, incluimos a todos, no discriminamos a nadie. Eso es bien interesante porque nosotros somos una sociedad tremendamente racista, pero no un racismo como se puede ver en el norte, tal vez lo voy a simplificar mucho, ¿no? Norteamérica, por ejemplo, es bien notorio que los anglosajones descendientes son racistas de los afrodescendientes, siendo que ninguno de los dos son originarios de ese territorio. Dicho en sencillo, los blancos son racistas con los negros, y eso se nota socialmente, quien ahí está en Norteamérica, lo puede ver, no lo puede haber sentido. El racismo en Latinoamérica y en Perú en particular es mucho más complejo, es un racismo como circular. Tal vez lo estoy simplificando, pero el blanco es racista con el mestizo es racista con el andino es racista con el amazónico es racista con el afrodescendiente es racista con el oriental y el oriental es racista con el blanco, como que todos contra todos. Y eso no ayuda a construir la sociedad que nosotros deseamos construir. Lo vemos ahora, por ejemplo, esto que está aquí con la aparición y ya normal, digamos, algo que ya se incorporó en esa sociedad, por ejemplo, y tal vez hay alguien escuchándonos de ahí, de esa nacionalidad, de los hermanos venezolanos y venezolanas, ¿no? Que han tenido que emigrar de su país a Perú, bueno, y a otros países, ¿no? Y como sociedad debemos estar preparados porque las crisis que se vienen en países como Bolivia y Argentina podrían provocar esa misma tipo de migración, ¿no? Nosotros como país, por suerte, tenemos una economía, no diríamos buena, pero razonablemente estable, ¿no?
Entonces, el sistema, con todas nuestras taras que tenemos, funciona, ¿no? Opera, y la gente mira como un país al cual se puede emigrar, ¿no? Yo la otra vez tuve que estar, y me sorprendió bastante, yo vivo aquí en Lima y tuve que ir al centro de Lima temprano. Y el centro de Lima debe ser como la central de migraciones o algo así. Debo haber pasado N veces por ahí a lo largo de toda mi vida, pero esta vez me sorprendió porque había colas y colas de gente, un montón, como que, no sé, cuando antes, para la cuestión de mi generación, cuando antes no había cajeros automáticos y teníamos que cobrar nuestro cheque del sueldo inmediatamente, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué son? Y me dicen, son migrantes venezolanos de otros países que tienen que firmar su permiso de residencia. Me pareció increíble, ¿no? Porque tranquilamente había 300 personas y eso era en un día. Entonces, como sociedad tenemos que estarnos preparados para eso. Ciertamente que pueden haber personas que tengan malas costumbres o malos hábitos, etcétera, pero igual debe haber peruanos que viajan al extranjero y son iguales, y no por eso deberíamos aceptar que se discriminen a los peruanos. Es valorar a las personas, como dice el principio, por quienes son. Sigamos. Fernando, como ya dije al principio, ¿no? Y eso no es algo que está en mis manos, pero yo aquí lo vuelvo a autorizar, este, y yo este PPT, antes de irme a cenar, lo voy a enviar a los colegas de Piaget. Si ellos tienen bien en hacérselos llegar a ustedes, por mí, ningún problema. Yo lo he preparado para ustedes, pero no es algo que está en mi disposición, o en mi decisión. Si en mi disposición, sí, el PPT yo lo envío a los colegas de Piaget. Cuando hablamos de calidad, de que tenemos un principio de calidad, a veces siempre es eso bien discutible con los colegas, ¿no? Porque por lo menos en mi generación me decían, no, Julio, no es posible brindar una educación de calidad. Pero la reflexión viendo la ley es de que yo puedo brindar una educación de calidad si la planifico, si me planteo objetivos que quiero alcanzar, implemento a través de algunas estrategias esos objetivos, mis unidades didácticas, y evalúo al final de un periodo, al final del año escolar, si eso que yo planteé que iba a hacer se logró o no se logró. Si yo hago eso, estoy brindando una educación de calidad porque estoy pasándolo por un proceso de calidad. Esa planificación obviamente va a tener que ser pertinente, abierta, flexible, etcétera, pero se va a cumplir. Lo inverso también puede ocurrir. Puedo no brindar una educación de calidad porque no planifico, lo que hago en el aula no se alinea con lo que yo he planificado, si es que planifiqué, y nunca evalúo o reflexiono acerca de lo que he hecho. Y en ese caso podría no tener una educación de calidad. El tema de la democracia, y yo creo que como eh, ciudadanos los que tenemos, creo ya más años aquí, debemos como comprenderlo. Yo siempre hablo esto con mi hijo. Mi hijo tiene 30 años, 31 va a cumplir este año, pero tiene 30 años, ¿no? Y yo le digo, y acá sí hay colegas de historia, probablemente, creo que si esta presidenta llega a entregar su mandato en el siguiente, es el periodo democrático más largo que ha tenido el Perú desde su fundación, ¿no? Es decir, si contamos desde el 2001, tendríamos 23, 25 años de democracia de manera interrumpida, imperfecta, con sus efectos, etcétera, pero democracia al fin. Entonces, un principio, y eso me hablo yo a mí mismo, porque probablemente de joven no he sido así, un principio que uno debe fomentar como docente es un respeto irrestricto a esa democracia. Ojo, es totalmente válido, discutible pero válido. Yo no estoy de acuerdo con el sistema democrático, ¿ya? Pero ahí sí, entre profesores, lo que yo diría, si no estás de acuerdo con el sistema democrático, no te valgas de él, no abuses de él, no te aproveches de él. Porque si tú no estás de acuerdo, lo vas a combatir, lo vas a atacar.
vas a tratar de socavarlo porque piensas que no es correcto, lo cual se respeta, pero no te aproveches de él, pues. Y ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, y eso ha pasado y nos pasa como sociedad. Y ese es un ejemplo que nosotros como profesores, y eso es una reflexión muy personal que cada uno debe tener, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo en construir una sociedad democrática con todas las imperfecciones que ésta puede tener y que nos permite irlas ajustando, ¿no? Pero que se construye, y el elemento central ahí es este, en la tolerancia mutua, ¿no? En el respeto de las relaciones entre mayorías y minorías. Por ejemplo, ese elemento es central para trabajar desde la escuela, ¿no? En la escuela, no digo ustedes, pero muchos colegas reducen el concepto democrático a votar, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a elegir las normas de convivencia del aula, votemos. Y la votación no es necesariamente un acto democrático. Yo me acuerdo mucho a mis maestros en la universidad que me decían: Mendoza, si tú piensas que ser democrático es que entre los 50 ustedes han votado por alguna idea, y de tu lado votaron 30 y del otro lado votaron 20 y ganó la mayoría, está siendo democrático. Y ellos, homenaje a ellos aquí ahorita, me decían: no, eso no es democrático, eso es la cavernas. Acabas de decir que tu idea es mejor que la de los demás, de los otros 20, porque tú tienes 30 trogloditas con su garrotito detrás y ellos solo tienen 20. Eso no es democrático. El ser democrático es eso, el respeto a la minoría, ¿no? Ejemplos de la vida real con ustedes, de los que trabajen. Cuando en el Día del Maestro quieren ir a celebrar eh, la discusión eterna en que si van a ir a comer chifa o comer pollo, por lo menos aquí en Lima. Y como nunca nos ponemos de acuerdo, hay votación. Y gana, qué sé yo, una vez ir a comer pollo. Y los que querían ir a comer chifa van todos renegando que que el pollo está feo, que la papa está no bien frita, etcétera, encontrando mil defectos porque se sienten derrotados. La democracia no es la votación, sino es el respeto a la mayoría y a la minoría, porque mayoritariamente somos castellano hablantes. No imponemos que todos los demás hermanos del país hablen solamente castellano. Respetamos y promovemos que se hable quechua, guajún, aymara, Machihuenga, Shipibo, etcétera. Más grave aún, o más importante, creo yo, y a mí siempre me hace reflexionar, porque la mayoría somos católicos, no imponemos a los demás que sean católicos, aunque probablemente esos demás, cuando fueran mayoría, sí nos quisieran imponer. Eso es ser democrático. Ese es un principio. El otro es el de la interculturalidad, que está muy unido al de la inclusión. Esta frase que está aquí, y aquí los más jóvenes nunca lo van a entender, ¿no? Es bien reciente y es bien nueva. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del Perú. Eso, es decir, que como Estado, que el Estado reconozca que una riqueza de nuestra nación, de nuestro país, es su diversidad, es reciente. Cuando yo estudiaba primaria, en la época de la reforma educativa de Velasco, eso no se aceptaba. La escuela existía para hacernos a todos iguales, ¿no? Igual, con el uniforme, ¿no? Blanco, plomo, etcétera. Y no había ninguna idea de promover la diversidad, o no se miraba a la diversidad como una riqueza. Aquí este principio nos dice que no, que el que seamos distintos, que el que seamos diversos, es una fortaleza social, ¿no? Con reconocimiento y respeto a las diferencias. Me he pasado unos 5 minutos de esto, pero es la base de los enfoques transversales. Y luego está el de la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. Y yo aquí les estoy dejando un cuadrito
porque este no es el centro, lo que vamos a trabajar, donde pueden como recordar palabras para que recuerden respecto a los principios. Es decir, si hablan del principio de ética, están hablando de valores, de equidad, de darle más al que más necesita, de inclusión, el no discriminar a nadie por ninguna razón, pero luego vamos a ver cuán importante es eso, de calidad, el determinar metas, estrategias y evaluarlas, en la democracia, el respeto a los derechos, pero también exigir que esos derechos sean respetados, es ambas cosas, la interculturalidad, el respeto a todas las culturas, no hay ninguna cultura mejor que la otra, son simplemente manifestaciones culturales, la conciencia ambiental, en la que desde la escuela cuidemos el medio ambiente, la creatividad e innovación, la producción de nuevo conocimiento. Todo esto existe porque estos principios que están aquí, estos son los principios, son los que guían o deberían guiar a nuestra sociedad. Y luego cuando los queremos operativizar en la escuela y en el aula, estos principios se van a volver enfoques transversales. Otra vez, porque esa debería ser como lo que nos debería quedar claro de esta media hora. Estos principios, los que acabo de mencionar, que guían toda la educación en el Perú, cuando los queremos trabajar a nivel de institución educativa y a nivel de aula, se vuelven los enfoques transversales. Ahí está. Esa es la primera idea que de esta media hora quería yo rescatar. Entonces, obviamente, esos principios no se encuentran en el currículum nacional como tales, porque son de la ley general de educación. Lo que se encuentra en el currículum nacional son los enfoques transversales, que están constituidos por valores y actitudes. Ahora vamos a hablar al respecto. En el capítulo 2, en el capítulo 2 de LSNEP, es decir, de este documento, acá abajo, por si acaso, está el link para que puedan descargarlo del propio repositorio del Ministerio de Educación. En los documentos que sean oficiales, siempre descarguen de las páginas oficiales, no de otro lugar, luego puede haber errores. El capítulo 2 habla de los enfoques transversales. Antes de llegar ahí, que es el motivo de esta reunión, veamos algunos elementos. En ese capítulo menciona algo bien interesante. Una cita textual, dice, de este modo, desde la van a leer, dice, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen, orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. La traducción de eso, lo que está diciendo, es que en el aula nosotros desarrollamos competencias y también desarrollamos valores, porque estos valores, que son los enfoques transversales, están impregnados, están en la competencia. Es decir, yo no puedo desarrollar competencias si no estoy desarrollando valores. Esa es otra idea que quiero que les quede claro. Primera idea, los principios de la educación peruana, que son generales, que son para el acatamiento, si se quieren, de toda la sociedad, eh, cuando los queremos trabajar en el aula y en el colegio, se vuelven enfoques transversales. Y lo segundo, ya estando en el aula y en el colegio, como en el aula y en el colegio yo debo desarrollar competencias, desarrollar estas competencias tienen que estar o ir integradas a los valores. Es decir, competencias y valores se trabajan en paralelo. Entonces, la pregunta que deberíamos tratar de resolver hoy día bueno, ya me he pasado un poco más de la primera media hora, es vamos a borrar. Es tratar de responder esas dos preguntas. ¿Cómo desarrollo valores en la escuela y cómo desarrollar valores en el aula?
¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar, pues, en la hora y cuarto que nos queda, porque es eso lo que es fundamental. Es decir, yo sé que en nuestra sociedad, que otra vez no es que no es homogénea, es bien heterogénea, existen zonas en las cuales los valores se encuentran más o menos desarrollados. Un ejemplo, el canto, que espero que no lo tomen ofensivo, ¿no? Hay lugares en Lima donde yo no podría sentarme pues en la calle, en una mesa, a tomar un café estando con mi celular y mi maleta de trabajo sin el temor de que vengan y me lo ranchen. Así es Lima, lamentablemente, partes de ella, no toda Lima, ni me roben. En cambio, he estado en muchos lugares donde estaba haciendo exactamente ustedes lo que ustedes les acabo de decir, ¿no? Sentado en una mesa, tomando un café con mi celular, mi maleta, y no había ningún problema y ningún temor de que alguien me fuera a robar. La sensación más reciente es una vez que estuve en Iberia, que es en Madre de Dios, de Puerto Maldonado, casi rumbo a la frontera con Brasil. La cafetería estaba cerca al costado del mercado y estaba totalmente tranquila. Entonces, yo sé que los valores son distintos en cada lugar del país, pero si queremos que nuestra sociedad sea mejor, es desde la escuela que debemos trabajar, ¿no? Y el trabajarlo desde la escuela implica también trabajarlo desde el aula. Entonces, ahora sí, a lo que han sido invitados, vamos a trabajar lo que es enfoques transversales. Todo lo que yo voy a decir se encuentra en el capítulo 2 del CENEP. Lo que vamos a conversar no es otra cosa más que una conversación acerca de lo que el capítulo 2 indica, ¿no? En ese capítulo te indica que debemos desarrollar siempre el perfil de egreso, ¿no? Eso está en el capítulo anterior, en el uno. El perfil de egreso es lo que todo estudiante debe haber desarrollado al término de su formación en la educación básica, luego de sus 11 años. La mayoría de esos elementos del perfil de egreso se pueden expresar en términos de competencia, pero con la definición que hemos visto, con la expresión que hemos leído ahorita, no solo debe ser eso, ¿no es cierto? Es decir, no solo debe expresarse en términos de competencia, sino en términos de valores. En otras palabras, el desarrollo de este perfil de egreso está atravesado porque en la escuela nosotros docentes trabajemos competencias y trabajemos valores. Y me adelanto, si el primero es complicado, es decir, si esto es complicado de hacer, esto para algunos maestros es un poco más. Yo espero que la charla que vamos a tener ahora, la conversación, no la charla, la conversación que vamos a tener ahora trate de aclarar eso. Algunas ideas para aproximarnos. Primero lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Los enfoques transversales se basan en los principios de la educación peruana que se encuentran definidos y establecidos en el artículo 8, lo que acabamos de ver, ¿no? Están ahí, es lo primero. Lo siguiente es que esos enfoques son estos que están aquí. Inclusión, un enfoque inclusivo, intercultural, igualdad de género, ambiental, búsqueda de la excelencia, orientación al bien común de derechos. Y si estuviéramos en presencial, imagino algún día podremos llegar a eso. Este sería el momento en el cual yo les daría el capítulo 2 y les pediría que elaboren algún tipo de organizador visual organizados en grupos para que se evidencie la comprensión que han tenido el texto. Pero lo que vamos a hacer es algo un poco distinto. Vamos a ver un video que se encuentra en la página del ministerio. Acá les copio el link para que lo tengan.
en la página de Perú Educa del Ministerio. Y lo vamos a ver y lo vamos a comentar, ¿ya? Vamos a verlo, vamos a comentarlo porque es una manera de escuchar de manera resumida lo que luego trabajaremos en toda la siguiente hora como ya como más detalle. Un ratito, vamos a ponerlo. Es como que si ustedes leyeran todo el capítulo 2. Un momentito, vamos a compartir acá. Ahí tienen el link para volverlo a ver, acá. El PPT, si te refieres a Alicia, al final yo se lo voy a enviar a los colegas de Piaget y si ellos lo toman a bien de hacérselo llegar a ustedes, yo no tengo ningún problema. Acá la clase se está grabando y yo autorizo que se los entregue, pero es una decisión de ellos, no es mía. Ya, bien. Sí, debería verse. ¿A qué llama el Currículo Nacional enfoques transversales y para qué sirven? Los enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Dichas concepciones se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales son fuente de valores, valores que necesitan ser demostrados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana del aula y de la escuela, durante el aprendizaje de las competencias. Cada episodio de la vida cotidiana que representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una oportunidad para reflexionar sobre ellos, discutiendo entre todas las distintas opciones de respuesta a cada circunstancia. Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen. Su función es orientar en todo momento el trabajo pedagógico. A continuación, vamos a poner ejemplos de actuaciones en la escuela de cada uno de estos enfoques. Julia es docente de tercer grado de primaria y ha solicitado a sus estudiantes investigar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Les ha pedido, además, que hagan una lista de situaciones cotidianas donde estos derechos no se respetan. Como varias de estas situaciones ocurren comúnmente dentro de la escuela, han tenido varias conversaciones francas y abiertas, donde Julia ha dejado en claro a sus estudiantes que nadie tiene derecho a maltratarlos, así hayan cometido una falta, así se trate de una autoridad. La conciencia de derechos se traduce en la disposición a conocer y reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas, sea en el ámbito público o privado. El diálogo se traduce en la disposición a conversar con otros, intercambiando ideas o afectos para construir juntos una postura común. Julia sabe que la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación son valores, pero que de nada sirven si no se practican en el aula y si ella no da el ejemplo. Miguel es un estudiante de sexto grado, algo tímido y parco al hablar. Tiene un cierto grado de disfasia expresiva, por lo que presenta dificultad para producir oraciones de longitud o complejidad. Así, cuando le toca intervenir, articula las palabras con parsimonia. Sus compañeros se burlan de eso y el profesor, aún sabiendo de su síntoma, no le tiene paciencia, por lo que evita hacerle preguntas o no espera su respuesta y le hace la pregunta a otro que contesta más rápido. Pero un día lo vio llorar en silencio y de la conversación que sostuvieron tomó conciencia de que su impaciencia no solo lo estaba lastimando, sino que reforzaba la burla de sus compañeros y compañeras. El respeto se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia.
La confianza se traduce en la disposición a depositar expectativas en alguien, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento, más allá de cualquier circunstancia adversa. El profesor de Miguel descubrió que el respeto y la confianza son valores que sus estudiantes deberían adoptar, pero que quedan como palabras vacías de significado si no se ponen en práctica cada día en el aula y si él mismo no da testimonio de estos valores. Máximo es profesor de una escuela multigrado en el sur andino y desde el primer día de clases ha establecido una regla muy clara. Nadie entra con ojotas al aula. Les ha dicho a sus estudiantes que no pueden estar ensuciando el piso todos los días y que las ojotas se quedan afuera. Les ha hablado también a las madres de familia y les ha pedido que no manden con faldones a sus hijas, porque a la escuela no se puede venir disfrazadas de campesinas. El respeto a la identidad se traduce en el reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales de los estudiantes. La justicia se traduce en la disposición a actuar respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. El respeto por la diversidad y la justicia son valores que todos los estudiantes deberían adoptar, pero Máximo no está dando ejemplo de eso. Debería recapacitar y comprender que, como docente, su sincero deseo de ofrecer lo mejor a sus estudiantes no puede consistir en tratar que ellos sean igual a él. Esther es una de las estudiantes con rendimiento más destacado de tercer grado de secundaria, además de ser una muchacha con mucha seguridad y facilidad de palabra. Sus compañeros varones, sin embargo, no la incluyen en las actividades que se organizan en el aula. Prefieren realizarlas con chicas que tienen una actitud más pasiva y que no discuten sus iniciativas ni pretenden liderarlas. Mayra, su profesora, por lo general no interviene en esto. Lo que le interesa es que las cosas se hagan y que las hagan en silencio. La igualdad se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia, incluidas por supuesto las de género. La empatía se traduce en la sensibilidad e identificación con situaciones de desigualdad, así como en el rechazo a los estereotipos que los sostienen y justifican. La profesora Mayra sabe que la igualdad y la empatía de todos los estudiantes son valores que deben reforzarse en el aula, pero no está suficientemente atenta a las situaciones de discriminación que están ocurriendo allí mismo, como las que vive Esther de parte de sus compañeros varones. Los valores en esencia no son conceptos ni normas, son comportamientos cotidianos que si no se producen, pierden legitimidad y credibilidad. Teodora, docente del nivel inicial, se ha propuesto que sus estudiantes de 5 años interioricen el sentido de las 3 R del cuidado ambiental: reducir, reusar y reciclar. Y en conjunto han creado una serie de actividades como usar una sola botella para traer sus bebidas, con el objetivo de reducir el consumo de botellas de plástico desechables. También colocaron cajas forradas con distintos colores para clasificar los residuos sólidos. La justicia y la solidaridad ambiental se traducen en la disposición a evaluar los impactos ambientales de las actividades cotidianas y actuar contra ellos en beneficio de todas las personas. El respeto al ambiente se traduce en el aprecio, valoración y disposición al cuidado de toda forma de vida sobre la tierra. Justicia, solidaridad, respeto por el ambiente son valores que la profesora Teodora no solo conoce, sino que practica. Tiene claro que, si eso no se vive en el aula, las niñas y los niños no creerán en ellos. Los estudiantes de primaria en una escuela polidocente del nororiente del país comparten habitualmente responsabilidades en el orden y conservación de su aula y sus materiales educativos. Es parte de la política del centro educativo y se practica en todos los grados. Amanda,
la profesora nueva de quinto grado, desconoce el espíritu de esta tradición y ha planteado a sus estudiantes una serie de estímulos para el turno que cumplan mejor con su responsabilidad, propiciando una rivalidad notoria entre ellos alrededor del premio. La responsabilidad por el bien común se traduce en la disposición a valorar y proteger los bienes compartidos por cada miembro de un grupo. La solidaridad se traduce en la disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles. La responsabilidad por el bien común y la solidaridad son valores que en esa escuela se practican, pero que la profesora Amanda ha distorsionado. En el momento que ha reemplazado la orientación al bien común del esfuerzo colectivo por la orientación al mérito y el lucimiento individual, ha roto la cohesión, ha dividido al grupo y ha traicionado el significado de ambos valores. Adelina propuso a sus estudiantes del ciclo intermedio de educación básica alternativa un proyecto de investigación para el área de ciencias sociales que requería, entre otras cosas, hacer entrevistas a diversos personajes de la comunidad. Una vez iniciado el proyecto, pese al entusiasmo de los estudiantes por esta tarea, Adelina pensó que hacer las entrevistas no era una buena idea después de todo, porque se iba a perder mucho tiempo. Entonces se retractó y les dijo que ya no las hagan y que se basen solo en la información que puedan recoger de internet. Cuando algunos estudiantes protestaron, argumentando que esa información era clave para la investigación, Adelina les dijo que en todo caso sería algo voluntario, pero que le interesaba sobre todo que el trabajo esté listo la próxima clase. La superación personal se traduce en la disposición a adquirir cualidades que mejorarán nuestro propio desempeño y aumentarán nuestra satisfacción con nosotros mismos. La flexibilidad se traduce en la disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar nuestros objetivos cuando surgen dificultades. La superación personal y la flexibilidad son valores que Adelina considera muy importantes, pero que sin darse cuenta, está contradiciendo al proponer a sus estudiantes realizar una tarea aplicando la ley del menor esfuerzo. Si le preocupaban los plazos, pudo discutirlo con ellos para encontrar soluciones sin perjudicar la calidad del trabajo ni desalentar el entusiasmo por la responsabilidad asumida. Como se ha podido apreciar, los 7 enfoques transversales que plantea el currículo nacional iluminan formas de actuar y de relacionarse al interior del aula y de la institución educativa durante el proceso de enseñar y aprender. Los enfoques transversales no son contenidos curriculares. Se expresan en la calidad de las relaciones humanas, no en conceptos ni en normas de conducta. Se aprenden observando y valorando modelos de comportamiento, no por obediencia a un reglamento. Por lo tanto, los docentes y directivos de una institución educativa son los que tienen la primera responsabilidad en el esfuerzo de ser coherentes con los enfoques transversales en su manera de actuar y de relacionarse con los estudiantes en cada circunstancia. Bien, ahí voy a hacerme como la idea de que hemos leído todos o han leído todos el capítulo 2 del CNEP, donde se encuentra el tema de los enfoques transversales. Vamos a ver ahí. No sé por qué está así. Y ahora sí vamos a... Imagino que voy a hacer algunas precisiones más y de ahí algunas preguntas, porque ahora sí un poco, voy con 5 minutos de retraso, ya estamos acabando la segunda media hora. Entonces siempre yo lo organizo como en bloques de medias horas. Bien, entonces, entendido eso que hemos visto, que los enfoques transversales vienen del currículum, del artículo 8 de la Ley General de Educación, que son estos, que tienen todas estas características, ¿no? Y que fundamentalmente
son valores y actitudes. Hasta este punto, tenemos una hora y 5 exacto, pero hasta este punto, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Les voy a leer un minuto para que lo escriban ahí en el chat. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a hacer en las dos siguientes medias horas? O probablemente lo vamos a hacer como una sola hora. Ver cada uno de ellos, cada uno de los enfoques, sus valores, actitudes y ejemplos, y nos vamos a detener en uno o en dos que son particularmente importantes. A ver, preguntas, dudas, consultas. Si no, asumiré que todo se ha entendido, lo cual sería raro, pero puede ser. Nada, no hay ninguna duda, ninguna consulta. Ah, Disper, por un acuerdo que tengo con los colegas de PIET, nada referido a preguntas del examen voy a tratar. Los vemos este, como temas que vamos a desarrollar. Me disculpo por adelantado. Ese aspecto es el único que sí no vamos a tratar por un tiempo. Quizás más adelante podamos verlo, pero de momento no. Discúlpame. ¿Algo más? Bien, mientras van surgiendo, si aparecen, vamos a ir trabajando. Entonces, la primera idea que debe quedarnos, gracias por la comprensión, Andy. La primera idea es de que los enfoques transversales no son más que valores y actitudes, ¿no? Que tenemos que desarrollar. Vamos a ver cada uno de ellos. Ese es comentario de lo que está en el CENEPA. Básicamente, lo que he hecho es he tomado el tema de del enfoque, luego sus valores, actitudes y cómo se demuestra. Y eso de cierta manera podría contestar tu pregunta, Andy, ¿no? Pero centrado en el CENEP. Y con uno o dos he puesto como más detalles, eso es lo que vamos a trabajar. Igual, si hay alguna pregunta, pero en general, yo encantado de contestar. Si ustedes miran, en el CENEP lo que viene siempre es esta lógica. Viene el enfoque, este enfoque de derecho que le debe sonar mucho al principio de la democracia, y ese enfoque de derecho se trabaja en tres valores: conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, y diálogo y concertación. En otras palabras, está diciendo que para trabajar el enfoque de derechos tienes que trabajar esos tres valores: conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, diálogo. Pero además, vamos a poner en otro colorcito, te indica qué actitudes visibilizan ese valor. Es decir, para que no te quede como una frase, lo que hace el ministerio es te define lo que implica ese valor, solo viendo uno. Conciencia de derechos, disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. Esa es la conciencia de derechos. ¿Te das cuenta? Te la ha definido, no solamente la definición conciencia de derechos, sino te ha dicho qué implica eso. Pero más importante que eso, y probablemente asociado a la pregunta de Andy,
es que te da ejemplos de cómo se demuestra eso. Es decir, cuando yo estoy trabajando el enfoque de derechos, porque estoy desarrollando el valor conciencia de derechos, cuando como docente promuevo el conocimiento de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para empoderar las acciones en el ejercicio democrático. Es decir, cuando hago actividades en las cuales los estudiantes conocen los derechos humanos y la Convención sobre Derechos del Niño. No es que se los haga leer, sino que hago alguna actividad para que ellos tengan conciencia de eso. Ahí estaría trabajando el enfoque de derecho. Otro ejemplo, no excluyente, es que como docentes generas un espacio de reflexión crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente de las poblaciones vulnerables. Y ahí está. Es decir, vamos a usar este primero como ejemplo. Esa es la forma como los enfoques transversales se encuentran presentados. Primero te dicen que ese enfoque, qué valores se tiene que desarrollar. Y acá están, esos tres. Luego te hace como una definición de esos valores. Y luego te pone como ejemplos de actividades, porque finalmente, y eso lo vamos a insistir también al final, de actividades que tú como docente debes desarrollar para que ese valor se desarrolle y por lo tanto atiendas el enfoque. Bien, ahí, antes de continuar al siguiente, una primera reflexión bien interesante. No, por lo menos a mí siempre me ha parecido interesante, que es el tema de, la cosa vuelvo acá, el tema de competencias y valores. O si quieren, nos ponemos los tres, ¿ya? Para que. Disculpe. O lo ponemos los tres para que se entienda lo que yo quiero alertar. Valores. Y vamos a cubrir círculo, ¿ya? Conocimientos. Haciendo un esquema bien sencillo, eso resume lo que se ha sido la educación en los últimos 200 años, ¿no es cierto? Se ha movido por ahí. Que se aprendan conocimientos, que se desarrollen competencias, que se practiquen valores. Pero con el conocimiento era bien fácil, porque era básicamente la memoria. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ¿no? 5 por 4 es 20. La oración tiene tres partes: sujeto, verbo y predicados. Los reinos de la naturaleza están divididos en tres: reino animal, reino vegetal, reino mineral. ¿Se dan cuenta? En un enfoque por conocimientos, mi única evidencia de que, y a ellos le llamaban a eso, le van a aprender, es que yo recordara la información que el docente me había planteado. Entonces era fácil, lo recordaba o no lo recordaba. En el caso de la competencia, aunque es un poco más que eso, se centraba en un hacer. Y van a ver que eso tiene luego una implicancia particular. Es decir, yo no les puedo decir a ustedes que yo sé resolver problemas de cantidad usando, qué sé yo, números naturales. Me tienen que ver resolviendo un problema. En un enfoque por competencias, ya no es que yo repita el número natural es tal cosa, no, resuelvo un problema. Yo ya no puedo decir que sé un texto descriptivo si no redacto un texto descriptivo. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. La competencia te exige, a diferencia del conocimiento, con solo la memoria, te exige
el que para que esa competencia se desarrolle y se evidencie su desarrollo, esté implicado un hacer. Por eso ustedes, cuando a sus estudiantes les hacen sus unidades didácticas, cada unidad didáctica tiene una evidencia de aprendizaje, porque esa evidencia de aprendizaje es valga la redundancia, la evidencia de ese hacer. En cambio, el valor es un ser. Y ahí es donde el tema de valores se complica, sobre todo para nosotros los docentes. Me explico. Descartemos el de los conocimientos, porque ese lo recuerdo o no lo recuerdo. Ahí no hay mayor drama. Pero mire con el hacer. Piensen en cualquier competencia. Analizar la realidad. Es algo que yo puedo haber desarrollado como persona. Ustedes como profesores lo pueden haber desarrollado. Pueden haber desarrollado la capacidad de analizar la realidad. Es decir, se guían de distintas fuentes, saben diferenciar que una cosa es lo que diga el Trome y otra cosa es lo que diga Deutsche Welle o Air France o France Press o qué sé yo, la BBC, ¿no es cierto? Que saben identificar una noticia falsa que aparece en el Facebook o en Willax, por decir algo, ¿no? Y otra cosa, una noticia verdadera que aparezca en un periódico serio, el New York Times, El Comercio o Canal N. María, lo que se dice correctamente es no escucho y tiene que deberse a algún problema de tu equipo. Él trata de ajustarlo. Siempre traten de manejar en las redes, siempre traten de manejar bien su lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, no pueden decir no se escucha porque ahorita van a aparecer los demás colegas diciendo sí se escucha. Además, yo acá estoy controlando que sí se escucha. Igual, de todas maneras, voy a verificar para ver si el sonido está al máximo. Sí, tiene que ser completamente, María, un problema tuyo. Volvamos. Entonces, una competencia es un hacer, un valor es un ser. Y ahí surge un elemento a tomar en cuenta. En este análisis, es analizar la realidad que estábamos hablando, ¿no? Ustedes, y es totalmente válido, podrían un fin de semana, yo espero tener algún fin de semana como eso, algunos de estos días, deciden que no van a analizar nada, que lo único que quieren es descansar. Entonces el viernes salen, en mi caso yo de la oficina, ustedes de su colegio, y se aíslan completamente. Si se pueden como yo, tengo el día pues ahí, se van a su casa de campo, al campo, etc. No escuchan la radio, no miran televisión, no leen ningún periódico. Es decir, han podido, entre comillas, apagar eso es posible, pero eso es debido a su internet. No, eso es posible debido al internet donde ustedes se encuentran. Yo estoy en mi oficina en mi casa, así que estoy lo más cercano a mi router está enfrente, así que no puede ser de mi lado, pero es posible que sea del lado de ustedes. Volvamos. La competencia, en el buen sentido de la palabra, se puede apagar. Un fin de semana, ustedes no quieren enterarse de nada, no angustiarse de ninguna mala noticia, no miran la radio, no miran la televisión, no escuchan la radio, no miran la televisión, no leen ningún periódico, no consultan el Facebook, ninguna página de ningún noticiero. Han apagado completamente en ese fin de semana, como les digo, yo espero tener un fin de semana así uno de estos días, su capacidad de análisis. Pero el día lunes, cuando van a empezar a ir a trabajar, todo eso, otra vez lo prenden. Una competencia, en el buen sentido de la palabra, se puede prender y se puede apagar, ¿no? Ustedes, volviéndolo a un ejemplo físico, alguno de ustedes maneja bicicleta y puede haber pasado muchos años sin que manejen bicicleta, pero se vuelven a subir una bicicleta y su cuerpo va a recordar cómo lo manejaban y después de unos primeros minutos de incertidumbre, manejar perfectamente.
Una competencia, en el buen sentido de la palabra, se puede aprender y apagar. Está ahí, ¿es cierto? Eso no sucede con los valores. Los valores no se pueden aprender y apagar, porque el valor es un ser, algo de ustedes. Les voy a decir 3 o 4 cosas absurdas y luego ustedes coméntenme a mí si eso sería válido. ¿Acaso ustedes podrían decir que son honestos de lunes a viernes y sábado y domingo no? Ustedes podrían decir que son laboriosos de abril a diciembre, pero en enero, febrero y marzo no. Ustedes podrían decir que acá, que promueven el diálogo y la concertación solo en las clases de sociales y no en las de matemáticas. ¿Se puede decir eso? Podría que alguno de ustedes, María, podría decir eso de que es honesta de lunes a viernes y los fines de semana no le preguntan honestidad. No, no es cierto. Eso no es posible. El valor, al ser un ser, a diferencia de la competencia, no se puede prender o apagar. Es como tú eres. Es tu práctica permanente. Por eso en el video y en el capítulo 2 te indica que el valor no se enseña. El valor se vivencia. ¿No? Tú no vas a ir a decirles a estudiantes, voy a exagerar, el enfoque de derechos es tal cosa. Ya trabajé el enfoque de derecho. No, no es cierto, no. Peor aún, si quieren, más grave, porque a veces pasa. Le bajaré ahí para que se acuerden del comentario. Ustedes pueden decir, muy bien, ya les hice leer la Convención sobre Derechos del Niño. Ya, por lo tanto, he trabajado el enfoque de derechos. No. Porque lo que nos está diciendo los enfoques transversales es que son elementos que debemos vivenciar. Se enseñan, más que se enseñan, se vivencian y se trabajan en el aula y la escuela. Eso se puede ver con más claridad, creo yo, en el siguiente enfoque transversal. El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Gracias, Richard. Gracias, Eva. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Tenemos un país en el cual el Internet no es muy uniforme y hay muchos problemas. Por ejemplo, en las próximas elecciones eso es algo que debemos pensarlo bien. Si vas a votar por algún candidato en tus elecciones municipales, alguien que te asegure que la señal de Internet llegue bien, porque no es un lujo el Internet, es un medio de formación, es un medio democrático. Imagínense si el Internet fuera bueno en todo el país, cuántas cosas podemos hacer llegar a los chicos o a los docentes. Ya. El enfoque inclusivo, otra vez, misma lógica. El enfoque inclusivo implica el desarrollo de 3 valores: respeto por las diferencias, equidad en la enseñanza, confianza en la persona. ¿Se dan cuenta? Solo puedo decir que estoy desarrollando el enfoque inclusivo si es que estoy trabajando esos 3 valores. Veamos el segundo, que es el ejemplo de lo que yo he puesto. ¿Cómo es que estoy trabajando la equidad en la enseñanza? Yo puedo afirmar que estoy trabajando la equidad en la enseñanza cuando evidencio una disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones de oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados. Es decir, queremos que todos desarrollen las competencias, que todos resuelvan problemas de cantidad, o que todos comprendan textos escritos en su lengua materna. Queremos que todos ellos hagan eso. Pero para que eso ocurra, no todos vienen de la misma base. Entonces, cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces yo atiendo esas necesidades, por eso estoy trabajando la equidad. Y al trabajar la equidad, estoy trabajando el valor. ¿Y cuándo lo hago? Bien fácil. Cuando, como docente, planificas, haces una planificación
en la que consideras todas las diferencias que podría haber. Por ejemplo, un docente que trabaja en enfoque inclusivo, no es que lo vaya a trabajar como un tema, pero yo trabajado a veces con directores, pero yo le digo a los directores, revisa para saber, ¿cómo sé, me dicen Julio, si el docente está trabajando en el enfoque inclusivo? ¿Cómo puedo observarlo? Una primera pista que yo siempre doy, y aquí la comparto, es revisa su unidad didáctica, cualquiera, como sea que le llamen, unidad de aprendizaje, proyecto. Y mira si, por ejemplo, esto que acabo de mencionar se evidencia ahí. ¿Cómo se va a evidenciar? Que en su unidad didáctica él va a tener actividades complementarias. Porque él va a decir, planifico esto con los estudiantes, pero si estos estudiantes terminan antes, puedo hacer esto con ellos. Y pueda tener sugerencias de reducción de actividades, en las cuales diga, si los estudiantes no pueden lograr todo esto, por lo menos estas actividades no voy a dejar de hacer. Ahí se evidencia. Porque tú puedes ver que este docente, en su planificación, está atendiendo a los distintos niveles de desarrollo de sus estudiantes. Ahí está. ¿No es cierto? Totalmente tangible, cuantificable en una unidad didáctica. Ahora, claro, ustedes pueden decirme, Julio, pero eso a veces ocurre en el hecho de que yo lo hago en el momento, no está necesariamente en una unidad. Eso es verdad, pero esa es una manera de ver cómo se está trabajando. Otro, por ejemplo, que se asocia mucho con el tema de demanda cognitiva, ¿no? que está aquí. El docente tiene que sinceramente considerar que sus estudiantes pueden lograr todo aquel que él le propone, porque él, no el director, no la UGEL, no la DRE, no el ministerio, es el que ha decidido que esto es lo que él va a aprender y cómo va a aprender los estudiantes. ¿No es cierto? Uno puede decir, no, el ministerio no puede saber cómo va a aprender tu estudiante en tu colegio porque no podría llegar hasta ahí, eso es cierto. Pero si yo soy ese profesor y planteo una actividad, yo debo ser consciente que creo que el estudiante puede desarrollar esa actividad. Aquí está, los docentes demuestran altas expectativas sobre sus estudiantes. Porque claro, porque si yo no hago eso, si yo ya parto de la premisa de que no, mis estudiantes no van a hacer tal cosa porque no se tienen tales defectos, se va a volver una profecía autocumplida. Y para que no se pierda la idea del enfoque, este enfoque habla de que mostramos tolerancia, apertura y respeto a todos. Y hay un elemento que yo he querido trabajar, siempre me ha gustado trabajar, ¿no? El tema de las bromas. Muchas de las veces yo he escuchado expresiones racistas, ¿no? Y discriminatorias entre colegas. Voy a hablar solo entre colegas, hace tiempo que no estoy en aula con los estudiantes, pero sí mucho con los colegas. Y cuando alguien le reclama al colega o a la colega, su defensa es, pero es una broma. Les pongo 2 ejemplos al canto, vistos el año pasado. En una reunión había 2 o 3 colegas que eran afrodescendientes. Yo, por si acaso, soy afrodescendiente, ¿no? Y uno de los colegas hace una broma de muy mal gusto y dice algo así como, bueno, no les digan a ellos porque ya es después del mediodía y los negros después del mediodía no piensan. Y todo el mío, jajaja, jijiji. Y cuando algunos le hicieron notar que esa era una expresión racista, su defensa fue, pero es una broma, ¿por qué lo toman tan a mal? No es una broma. Y así lo fuera, no es una broma que debe hacer, porque no está cumpliendo su función. Ya. Es una broma que sería inaceptable en un ingeniero, pero ya el ingeniero no trabaja con estudiantes. ¿No es cierto? No forma, el ingeniero construye puentes y lo que esperamos es que su puente no se caiga o sus edificios no se caigan.
Ya, inaceptable, pero ya, le puedo entender que un ingeniero diga una broma. Un docente que forma, que se relaciona con estudiantes, no puede tener ese sentido del humor. Segundo ejemplo, que se va a unir con algo que vamos a ver más acá, pero es aquí el respeto a cada uno, ¿no? Otra reunión, y por una razón X, un colega le hace un piropo, se pongan a escribir. Luz, ¿por qué se puede escribir aquí en la pizarra? Vamos a borrar todo. Tiempo que no pasaba esto, a veces vamos a borrar y a veces pone que nadie escriba. Se ponen como niños traviesos, la luz. Vamos a borrar todo y no hay. ¿Por qué se ponen a... Y voy, ya, nadie va a poder escribir más que yo. Ya, por ejemplo, esa también es, por ejemplo, una forma de falta de respeto, ¿no es cierto? Porque está escribiendo y los demás no estarán escribiendo. Pero volvamos a mi ejemplo, para terminar aquí. Entonces, se hace una reunión de profesores y un profesor, no recuerdo la razón, sin ningún criterio, le lanza un piropo a una profesora, que algo así como que está muy guapa, que qué bonita que está, que ha venido hoy día. Y la profesora, con toda la justicia, le reclama. ¿No es cierto? Dice, ¿por qué le dice eso? Y el colega, en vez de disculparse y hubiera sido lo correcto, no, pero si te estoy haciendo, colega, un cumplido. ¿Y quién le pidió que le haga un cumplido? ¿Se dan cuenta? Es decir, los valores son actitudes que se practican. Porque yo cuando miraba esas dos situaciones, a mí me alertaba, es decir, esto lo está haciendo con colegas, entre sus pares. ¿Qué cosas puede estar haciendo en el salón con sus estudiantes que no tienen la capacidad de parar? ¿No? Imagínense, espero que no ocurra, pero imagínense el profesor haciéndole un cumplido a una estudiante menor de edad, siempre, diciéndole que está muy guapa. A diferencia de la profesora, el estudiante no va a poder hacerle ningún reclamo porque está en relación de sujeción. El profesor siempre va a estar por encima de ella. O esa otra profesora o profesor haciendo la broma acerca de que los negros no piensan después del mediodía y tiene estudiantes afrodescendientes. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es que no es gracioso, sino que es peligroso. Y eso se tiene que trabajar. Por eso el tema de los enfoques es fundamental. Ni siquiera en el tema de hablar de exámenes, lo cual yo puedo mencionar, lo único que les puedo mencionar es que esto, si ustedes revisan las pruebas de los ministerios, siempre evalúan. Siempre, siempre. Es bien importante. Nos pasamos media hora, pero está bien. Quería llegar a 3 y luego vamos a tener el tema de las horas al final. El hermano del enfoque inclusivo es el enfoque intercultural. Y otra vez, en la misma lógica, siempre que se enfrenten a un enfoque, miren los valores que hay que trabajar. El respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. Es decir, yo solo puedo afirmar que estoy desarrollando el enfoque intercultural si estoy trabajando estos valores. Y cada uno de ellos tiene la siguiente definición. Por ejemplo, si hablamos de justicia, que nos podría parecer súper general, cuando hablamos de justicia en el enfoque intercultural es la disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo los derechos a quien le corresponde. Mi abuelita tenía una frase que a mí siempre me gustó y espero que haya guiado mi vida. Ella siempre decía que ser bueno o ser malo lo puede ser cualquiera, pero que ser justo es algo que es bien difícil. Y es eso, ahí te dicen eso, ¿no? Que tú cuando trabajas en el enfoque intercultural tienes que trabajar el valor de la justicia. ¿Y cuándo se evidencia eso? Se evidencia cuando previenes cualquier forma de discriminación, ¿no?
generando una reflexión crítica sobre sus causas. Es decir, si tú como docente en el aula miras un acto de racismo o de discriminación, lo peor que puedes hacer, si lo asociamos con la retroalimentación formativa, lo peor que puedes hacer es decirle al estudiante, eso que estás haciendo está mal. Eso no va a funcionar. Eso no va a tener ninguna reacción. Tú lo que tienes que hacer es que reflexione críticamente y se dé cuenta de por qué eso que él está haciendo no es correcto. Entonces, ese acto que ocurre en el salón, tú lo puedes aprovechar pedagógicamente, ¿no es cierto? También podrías tú pedagógicamente fomentar esos elementos en los cuales se discuta acerca de distintas culturas, ¿no? Qué sé yo. Me estás hablando de cómo se le llama a los niños, y tú eres alguien de Piura, corríjame, y te dices, bueno, pero en mi pueblo a mí me decían churre, y acá a los chicos le llaman guambrillos. ¿Alguien conoce cómo se llama, cómo dicen a los niños en otros lugares? Y ahí estás promoviendo una mirada intercultural, no con ningún elemento discriminatorio, ¿no es cierto? Sino que se comparte, que en un lugar le dicen guagua, le dicen guambrillo, le dicen churre, le dicen chico, ¿no? Etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso de cómo se trabaja en la escuela, pero no ignorarlo. Esa es la idea central, ¿no? Estos casos suceden en la escuela y uno los debe trabajar. Antes de entrar al siguiente, y que otra vez nos volvemos a pasar unos 10 minutos de mi última media hora, hasta este punto, alguna duda, consulta, más allá de que no se escuchaba. Ahora sí, se les voy a pasar el PPT, que se los voy a pasar, ya les dije, termino antes de irme a cenar. Se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan, yo lo he preparado para ustedes. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? Porque ya entramos a la última media hora, más o menos que eso, ya, Randy. Bien. No cometo ninguna infidencia diciendo que de esas dos anteriores, este enfoque se evalúa bastante en los exámenes, ¿no? Si ustedes revisan, y ahí pueden entrar, el Ministerio ha liberado los exámenes. Hay muchas preguntas del enfoque intercultural y el enfoque inclusivo, porque eso es lo que se quiere promover. De este enfoque, por ejemplo, de igualdad de género, no se ha preguntado mucho, no se pregunta mucho, pero es uno que sí debemos trabajarlo. Gracias, María, ¿no? El enfoque de igualdad de género. Primero, al toro por las astas, y luego lo vamos a explicar, porque eso es lo que... El enfoque de igualdad de género lo único que dice es que hombres y mujeres no deben ser discriminados, que no debemos generar actitudes discriminatorias hacia el hombre y hacia la mujer. Nada más. Que producto de eso luego ya surgió eso de con mis hijos no te metas, de que quieren volverlo a los chicos homosexuales, etcétera. Eso es un absurdo. Lo primero que como maestros debemos tener bien claro es que el enfoque de igualdad de género lo que busca es que hombres y mujeres deban ser tratados de igual manera. Vamos a ver al respecto un video del ministerio de ese tema, para que no parezca que sea mi opinión, sino el mismo ministerio, lo que el mismo ministerio dice. Vamos a compartir. ¿Está? Ya está. Sonido, todo está bien. Listo. Sin lugar a dudas, de los 7 enfoques transversales que tiene el Currículo Nacional de la Educación Básica, el enfoque Igualdad de Género es el que más interrogantes ha despertado. Hoy hablaremos sobre ese enfoque y su aplicación dentro de la escuela. Como hemos dicho antes, los enfoques transversales buscan desarrollar en los estudiantes valores y actitudes positivas para convivir mejor. Pero, ¿cómo desarrollamos estos valores? ¿Influirá más nuestra familia, la escuela
¿Los amigos? ¿La televisión? ¿Los libros que leemos? Tal vez no haya una sola respuesta. En ese sentido, es importante comprender que ninguno de los enfoques transversales se puede imponer, pero sí nos permiten cuestionar y analizar nuestro comportamiento y el que vemos día a día en la sociedad. El enfoque de igualdad de género nos ayuda a identificar actitudes machistas y nos permite reflexionar sobre ellas, para buscar soluciones que erradiquen las brechas basadas en las diferencias de género y que afectan derechos fundamentales como la educación. Desde la escuela queremos evitar estereotipos en las actividades que pueden realizar los niños y las niñas, así como en los sentimientos que pueden expresar. Se busca que tanto las niñas y los niños puedan realizar las mismas actividades y asuman las mismas responsabilidades en el aula. Por ejemplo, un niño o niña, indistintamente de su sexo, puede jugar a arrullar una muñeca, a la cocinita, a arrear animales, a ser médico, jugar fútbol o vóley o asumir responsabilidades de limpieza sin censura. El enfoque de igualdad de género también se demuestra descartando el uso de frases que limitan el desarrollo de los niños y niñas, como "los niños no lloran", "corres como niña", "las mujercitas no deben jugar así". Este enfoque busca también que los estudiantes reflexionen sobre las situaciones donde las niñas experimentan diversas formas de violencia. Por ejemplo, Carlos ha visto que Pepe le ha jalado las trenzas a Ana. Ana está molesta y le dice a Carlos que la acompañe a contarle a la profesora. Pero Pepe, que es el mejor amigo de Carlos, le ha dicho que por favor diga que no ha visto nada porque lo van a castigar. A partir de esta situación, los estudiantes pueden analizar las distintas respuestas a ese caso. ¿Qué debe hacer Carlos? ¿Debe decir la verdad a su maestra o debe decir que no ha visto nada? ¿A qué debe darle más importancia Carlos? ¿A lo que es justo para Ana o a su amistad con Pepe? ¿Qué harían ustedes? La violencia contra la mujer es una realidad y el enfoque igualdad de género nos permite frenarla. No solo se trata de lograr que las mujeres sepan cómo defenderse, se trata sobre todo de educar a niños para que no se conviertan en atacantes, sino por el contrario, se conviertan en aliados y estén alertas a cualquier signo de violencia. Desde las distintas áreas curriculares, este enfoque nos puede ayudar a valorar la labor que la mujer ha tenido y que muchas veces ha sido invisibilizada. Este enfoque nos incentiva a investigar sobre el aporte de mujeres en la ciencia, en el arte, en la literatura o los roles que ha tenido en importantes procesos históricos como por ejemplo la independencia del Perú. Aplicar el enfoque igualdad de género dentro de la escuela nos ayuda a construir una sociedad más segura, justa e igualitaria, en donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo, en donde no volvamos a escuchar que el 65,4% de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, y en donde movimientos y campañas como Ni Una Menos ya no sean necesarios. El video que es del ministerio lo pueden encontrar en la página del ministerio, igual yo se los envío si les interesa. Ponle bien claro a lo que se refiere este enfoque. Lo que te lleva a la reflexión de por qué los ataques, digamos, a ver, dicho así, el enfoque suena bien razonable, ¿no? Es decir, queremos en una sociedad machista, somos una sociedad machista, queremos construir una sociedad en la cual hombres y mujeres no tengan decisiones, no haya discriminación por ello. Entonces te hace, como educador, a mí me lo ha hecho muchas veces, cuestionarte cómo eso que suena tan elemental puede haber generado esas reacciones de quieren volver a mis hijos homosexuales, a los hijos homosexuales, de que el lesbianismo, que no sé cuántas cosas, totalmente absurdas, que ni lo dice ahí, porque el enfoque de igualdad de género lo que te quiere trabajar son los valores de igualdad y dignidad humana, justicia y empatía.
¿Cuál de esos siquiera menciona el tema de los homosexuales o las lesbianas? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces probablemente, y lo digo con respeto, pero siempre me ha gustado decirlo, ¿no? Probablemente esto hace referencia a religiones conservadoras en las cuales tienen esta idea de que, a ver, si no me equivoco, de que la mujer surgió de la costilla del hombre y por lo tanto le debe obediencia. Y ojo, me adelanto, yo soy católico, ¿ya? Y que en la religión pues eso se plantea y que no sé, en los servicios o misa, no sé cómo le llamarán, eso se difunde y la mujer pues tiene que ser sumisa con el varón. Cosa que culturalmente se respeta. Pero ahí yo siempre diría lo que me decían maestras y maestros en la universidad. Me decían, Julio, tú puedes tener cualquier religión, puedes tener cualquier ideología, puede ser, ya de la época que es de esa época, ¿no? Puede ser comunista, priista, populista, pepecista, puede ser católico, testigo de Jehová, qué sé yo, cristiano, adventista, lo que quieras. Pero de la escuela para adentro, de la puerta de la escuela para adentro, de la puerta de tu aula para adentro, tu única religión es el profesor. Y eso creo que debemos tener. Que como persona, y yo lo puedo entender, porque eres, no sé, de religión X para no ofender, y en esa religión X te dicen que la mujer es inferior al hombre, y eso es lo que tú crees, eso es en lo que te han educado, y tú podrías decir, y respete entonces mis creencias de que la mujer es inferior al hombre, yo diría, está bien. Discrepo con eso, lo respeto, pero no lo puedes llevar al aula, no lo puedes llevar al colegio. ¿Cierto? Eso es bien importante, ¿no? Porque miren ahí, hablamos de igualdad y dignidad que se demuestra cuando los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. Y ahí, y aquí yo le hablo sobre todo a las colegas mujeres, ¿no? Porque a veces el machismo, no digo como ustedes, pero a veces el machismo surge más del lado de las mujeres que de los hombres. Y recuerden ustedes, las colegas mujeres que están aquí presentes, cuánto su género ha tenido que luchar para tener los derechos que ahora tiene. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy nieto de una obrera sufragista. Si mi abuelita, que en paz descanse, marchó en las calles por el derecho a que las mujeres voten. Ahora eso parece normal, ¿no es cierto? Hombres y mujeres votamos, pero hace no mucho tiempo, es 70 años, 1957, ahí están los profesores de Historia y Geografía que pueden decirlo, las mujeres no podían votar. Las mujeres tuvieron que salir a marchar para reclamar ese derecho. ¿Se dan cuenta? Claro, ahora se ha ganado bastantes derechos. Pero se tiene que ganar el derecho, como dice aquí el enfoque, de poder caminar por las calles oscuras con toda seguridad y tranquilidad. Que puedan estar en una reunión y salir y no tengan temor de que en el taxi les va a pasar algo, etcétera. Eso es lo que se tiene que trabajar de la escuela. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Que tenemos que trabajar y que a veces puede cuestionar, ¿no es cierto?, nuestras creencias culturales, pero como docentes tenemos que superarlos y si queremos construir esa sociedad que queremos, tenemos que ser conscientes de ello, porque a veces, ahí termino la parte para pasar al siguiente, a veces no lo somos conscientes. Yo les pongo dos ejemplos que yo he vivido, así bien claritos, ¿no? Uno, una alumna, ahora una especialista de inicial muy reconocida, todo, pero me acuerdo cuando trabajaba como profesora, hace unos años me llama, me acuerdo, por teléfono, toda preocupada. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, me dice Julio, a ver, un consejo. Estoy acá en este colegio y las chiquitas de 5 años quieren salir disfrazadas de doctoras y que los chiquitos, sus amiguitos, vayan de enfermeros. Y eso no puede ser, porque los hombrecitos son doctores y las mujercitas son enfermeras.
Entonces yo siempre me acuerdo que yo digo, Claudia, ¿te escuchas lo que estás diciendo? Estás diciendo que los hombrecitos son doctores y las mujeres enfermeras. Y era excelente alumna, mejor profesional ahora, ¿no? Pero culturalmente se había metido eso en la cabeza y un momento me dio cuenta, sí, no, tienes razón, me dice Julio. Claro. Y además yo me acuerdo mucho que había venido, mi mamá había estado muy delicada de salud, y había estado en el hospital y quienes la habían estado cuidando, cargándola, todo eso, habían sido enfermeros. Entonces no había ningún prejuicio en que sea doctora y enfermero o doctor y enfermera, es decir, eran ambos, ¿no? Segundo ejemplo, hace no muchos años, ¿sabes? Un colega muy querido de educación física, todo angustiado. Julio, tú que te dedicas a esta de las capacitaciones, eh, quiero que me orientes. Tengo un problema. ¿Qué pasa? Le digo. Mira, es que las alumnas me han pedido que les enseñe a jugar fútbol o fulbito. Está de moda, hace años jugó el mundial en Estados Unidos, por eso fue, ¿no? Y no sé qué hacer, ¿no? Porque las chicas tienen que jugar vóley, quizá básquet, pero fútbol, fulbito, ¿qué van a decir los padres de familia de mí? Estaba realmente preocupado. Y yo le digo, Héctor, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Estás asignándole un deporte a un género, ¿no? Y él se puso a pensar y otra vez me dio esa sensación que cuando lo reflexionamos, cuando lo pensamos, nos damos cuenta del absurdo. No nos damos cuenta del absurdo en el instante, en el momento. Nos gana lo cultural, digamos, ¿no? Porque estamos imbuidos en esa sociedad. Y el güey, no tiene ningún problema, que practiquen, ¿no? Es un deporte como cualquier otro. Es como que si pensaras que los chicos, no sé, que practican vóley son homosexuales, digamos, ¿no? Sería discriminatorio siempre. Está. Ese no es un elemento que se tiene que trabajar. Ahí dice Fernando, qué bueno sería que todos practicáramos los valores del Perú no estuviera así como estamos. Pero, Fernando, te cuento un secreto. ¿Sabes cuál es la regla de oro ahí? Que tus alumnos lo practiquen. Que ellos en tu aula lo practiquen. Y si eres ambicioso, que por lo menos en tu colegio se practique. Si eso se logra, ya habrás tenido esa trincherita para lograr que ahí se haga. ¿No es cierto? Poco a poco se puede ir ganando espacio. Pero se empieza desde un lugar. Yo les cuento una anécdota final, personal mía. Cuando yo empecé a trabajar como profesor, trabajaba aquí en Lima, en un lugar que en esa época eufemísticamente le llamaban Pueblo Joven, que era en Villa María del Triunfo. Bueno, que se llama Micaela Bastidas. Ahora es toda una ciudad. Bueno, la última vez que fui por ahí, ya era irreconocible. Y yo me acuerdo que el colegio, los colegios de ahora son castillos. Los chicos los profesores de ahora, ¿no? Son castillos comparado con los colegios que había en esa época. Entonces, no les digo, no, ustedes no pueden imaginar cómo antes se llamaba un colegio. Era esteras, tabloncitos y una media pizarra. Y yo me acuerdo que en ese escenario, bueno, no solo yo, solo los que habíamos salido recién de la universidad y empezamos a trabajar, implantamos que íbamos a trabajar siempre que el aula esté limpia. Y el piso era de arena, porque nuestro lema era, podemos ser pobres pero no sucios. Entonces siempre hacíamos recoger la basurita que quedaba todo y la acumulábamos en un tachito, etcétera. El piso seguía siendo de arena, las carpetas seguían siendo de madera, era media pizarra, pero inculqué esa promoción de profesores que llegamos a ese colegio, ese concepto. Con los años, cuando yo he hablado luego con mi directora, que pareció que paz descanse, ¿no? Y le preguntaba qué pensaba de eso, me decía, Julio, yo los quería matar porque pensaba que estaban perdiendo tiempo. Pero luego, ella sí se quedó en ese colegio trabajando muchos años, me decía, estos chicos que salieron de ustedes fueron siempre bien limpios, bien cuidadosos con el tema de la limpieza. Y en sus casas, en sus vidas, siempre lo hubieron mantenido. Y yo lo había traído, como ya que había compartido con mi grupo, porque yo estudié en el extranjero, y yo había estudiado con colegas hindús,
Y yo había comido como 4 que yo siempre los he visto que eran bien limpiecitos en la universidad, como el comedor universitario de la universidad, comían así con toda delicadeza. Yo decía, pues vienen de una zona rica, de una zona lujosa de la India. Ellos me explicaban que no, que venían de la zona más pobre de la India, pero que en esos lugares, si había alguna enfermedad, ningún médico, ningún sistema sanitario los iba a salvar porque eran muy pobres. Y por eso eran muy respetuosos del tema de la limpieza. Bien. Y respetar lo que eran los niños, cierto, Débora, hay que siempre considerar lo que los niños quieren, ¿no? Orientarlos para eso. El alumno también aprende la sociedad, Fernando, cierto, pero sobre esa no tenemos tanta influencia. Nuestra influencia es sobre el aula. ¿En dónde tenemos influencia? En el aula. Bueno, también en la calle, pero de manera indirecta, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco. Aquí 2 láminas también del ministerio, el tema que define el tema de igualdad de género, su definición, valoración igualitaria de los diversos comportamientos, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres, de hombres y mujeres. Y luego una distinción clara entre lo que es sexo y es género, ¿no? En sexo solo hay 2, XX, XY, no hay más, es todo, ¿no? O sea, la asignación de género, esa sí es distinta, ¿no? Ahora las niñitas se visten de rosado, los niñitos de celeste, pero hace 100 años, hay un ejemplo del ministerio, eso no ocurría, era al revés. Los niñitos de rosado, las mujercitas de celeste. Y ahí hay múltiples ejemplos. El género es una asignación de carácter cultural. Cultural. Bien, cuando uno se divierte, el tiempo pasa rápido. Ahí había 3 más que íbamos a conversar. El de enfoque ambiental, que deja para que lo lean, y el de orientación al bien común, y el de búsqueda de la excelencia. Este lo voy a poner así. Pero como la pregunta que nos había guiado al principio era ¿cómo desarrollo valores en la escuela? ¿Cómo desarrollo esos valores en el aula? Y la aproximación era de que no son cualquier valor, sino los valores que se encuentran en los enfoques transversales. Una respuesta ampliada, y se han estado en las charlas, en los conversatorios anteriores que hemos tenido, me gustan mucho estas reuniones que tenemos para conversar. Verán que en nuestra planificación lo podemos considerar, ¿no? Tenemos una planificación, los hemos pensado por bimestre o trimestre, tenemos un conjunto de unidades, y en ella un elemento que debemos colocar siempre es el propósito de aprendizaje. ¿No? Como horizonte, como elemento que queremos desarrollar. Y este propósito de aprendizaje, no les tengo que decir, se elabora en función de competencias y valores. Ahí está. Ya, Julio, pero esa es solamente la proposición, la hipótesis de trabajo. Cierto, esa es la hipótesis de trabajo. Entonces, cuando lo llevo a la sesión, en cada sesión, ¿no? Donde va a desarrollar la competencia, se va a trabajar una evidencia, etcétera, en cada sesión, yo también tendré un propósito que se desprenderá de ese propósito de la unidad, ¿no? Y ese propósito hará referencia a competencias y valores, entendiendo que este elemento, el de los valores, no se enseña, se vivencia. Es decir, tú tienes que ser intercultural, tú tienes que ser como docente inclusivo. Por ejemplo, acá, un minuto, no les voy a robar más tiempo. En el ambiental, ¿no? El respeto a las formas de vida, justicia y solidaridad planetaria, etcétera. Por ejemplo, ¿podrías tú nunca conversar acerca del enfoque ambiental? Porque como son elementos que te pueden parecer complicados, solidaridad planetaria e equidad intergeneracional, justicia y solidaridad, respeto a todas las formas de vida. Pero puede ser que nunca lo trates. Pero tú como profesora, profesor, cada vez que vas al aula,
estás con un termito o estás con un tomatodo, dependiendo la región donde estés, donde haga calor o haga frío. Es decir, tus alumnos nunca te han visto tomando en una bebida, en una botella descartable, cosas así. Entonces, obviamente, haciendo eso, estás trabajando el enfoque ambiental, porque ellos te mirarán a ti, referencia de ellos, profesora, profesor, a una persona adulta que nunca la han visto tomando alguna bebida en un envase descartable o lanzándolo a la calle. Y tú te vas a volver su referente. Nunca lo enseñaste, pero tu ejemplo de vida, tu ejemplo de ti como profesora, como profesor, sirvió para ellos. Yo lo he visto eso muchas veces. Bien, no queda tiempo para preguntas. Así pasa cuando uno se divierte. Yo, como he prometido, apenas ahorita antes de irme a cenar, voy a enviar el PPT a los colegas de PIE para que los hagan llegar. Yo, en verdad, les agradezco su tiempo, su participación. Sé que son temas que a veces pueden parecer un poco sosos o vacíos, pero son importantes para trabajarlos en el aula. Mi esperanza siempre es, más allá de estar aquí trabajando, es si 10 de ustedes hacen eso en el salón de clase, si 5 de ustedes empiezan a trabajar esto en los salones, tendremos 5 salones con 30 alumnos, 150 futuros ciudadanos que van a poder ver. Si podemos ser más, mucho mejor. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, gracias también por su comprensión en a veces los cambios de hora que tengo que hacer, y un abrazo a todos ustedes. Eventualmente nos estaremos viendo en algún momento y mi promesa es que ahorita mismo, sin hacer ni nada, voy a enviar el PPT a los colegas de PIET. Muy agradecido y muy reconocido. Buenas noches.